Muy buenas tardes. Yo soy una de las integrantes del grupo número 2. Hoy les vamos a tratar algunos de los siguientes temas, que son señorío y servidumbre en la Edad Media, reconstrucción de ciudades, la España medieval y el absolutismo español. En esta tarde voy a comenzar con el tema de servidumbre. Les voy a dar una breve introducción de lo que este tema se trata. Se denomina señorío a la dominación con carácter hereditario de tierras y vasallos, incluidas en la jurisdicción dado por monarcas a nobles y clérigos, como pago a sus servicios prestados o recompensas a méritos adquiridos. El señorío es una institución propia de la Edad Media y la Edad Moderna en España, en cierto modo similar al feudo del Imperio Canónico. El siervo era más bien una persona, normalmente un campesino, el cual se encuentra a la disposición del señor que le conté antes o sea, del señor feudal y al señor de este. Desde la Edad Media, el siervo servía al noble en las condiciones que éste exigía. Por lo tanto, hoy en día la servidumbre se encuentra a la altura de la esclavitud. El noble, que estaba a manos del siervo, tenía la libertad de decidir en varios asuntos de estos, así como en sus posesiones. De todas formas, el estado de siervo se diferenciaba del esclavo básicamente porque era considerado una persona libre, el cual no podía ser vendido y separado de la tierra para la que él trabajaba. Ahora los dejo con mi compañera Perla, que les seguirá hablando sobre los diferentes temas que teníamos asignados. Muchas gracias. En este momento le habla Perla Maciel Díaz. Yo voy a hablar sobre la reconstrucción de las ciudades. Dice que el crecimiento demográfico que va a caracterizar a Occidente durante la plena Edad Media repercutió en el desarrollo de las ciudades y actividades urbanas. Perenne dice que el renacimiento de esta ciudad se hizo a mediados del siglo X, siendo a partir de este momento cuando el desarrollo del comercio permitió la reanudación de las actividades ciudadanas, dando origen a nuevos núcleos urbanos. La mayor parte de la ciudadanía de esa época poseían pequeñas dimensiones de tierra, coyuntura que quedaba plenamente demostrada con el hecho que a la altura del año 1300, tanto en la zona central como en la zona occidental de Europa, pocas ciudades contaban con más de 50.000 habitantes. Dentro de ellas vamos a destacar las que tenían más habitantes demográficamente. Dentro de ellas estaban París y Milán, estas poseían unos 200.000 habitantes. Luego estaba Venecia y Florencia, que tenían alrededor de 100.000 habitantes. También estaba Palermo, que tenía unos 50.000. Y por último tenemos a Barcelona, Londres, Brujas y Colonia, que tenían entre 35.000 y 40.000 habitantes. En cuanto a su morfología, hemos de reseñar que la mayoría de los casos, estas ciudades tenían como características su amurallamiento. En este podemos poner de ejemplo el amurallamiento de Alemania, de Colonia, que contaba con un recinto amurallado que prevenía de la época romana y que tenía una superficie de 97 hectáreas. Por otra parte, vamos a mencionar la vivienda medieval. Aquí nos dice cómo vivían las personas según su clase. Dice que las personas pobres vivían en casas de una sola habitación y que esta debían vivir junto con sus animales.
Habla de la clase media, decía que éstas poseían una casa con más de una habitación y que carecían de elementos decorativos para su casa. Y menciona por último la alta sociedad, que esto eran los que poseían casas lujosas y que tenían todo el equipo que requería su casa. Cada habitación tenía lo que le pertenecía. También nos dice en esta parte que las casas elegantes de personas ricas estaban en la ciudad, mientras que las casas de personas pobres quedaban un poco más retiradas, como en zonas rurales. Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía Abreu y estaré hablándole acerca de la España medieval. Vemos que a través de los años en Europa se produjo un sinnúmero de guerras y por decirlo así, posesiones de terrenos y lugares, y una de ellas fue de España. Todo comenzó en el año 411 con la invasión de Germania. Esto fue desde el 411 al 476, cuando comenzó la Edad Antigua, donde los gordos fueron migrando hacia el sur de Ucrania, buscando forma de vida, y ahí en Ucrania formaron un gran reino, gracias al Hermanio. Estos se dividían en dos grupos, los otros gordos y visigordos, los cuales los visigordos mantuvieron su poder y tomaron suficiente terreno por toda Europa, y así formaron gran parte de la historia. La España medieval fue toda una época de guerra y lucha contra territorios, puestos de poder, y sobre todo también por las creencias. Vemos que se contradecían mucho las creencias, ya que los gordos eran paganos, no creían en que Dios existía y que se basaba en alguien que estaba por venir. Pero la alianza con los romanos hacía creer, en el caso de los romanos que ya eran católicos, entonces hacían las contradicciones. Y muchos de los gordos se involucraron con el catolicismo, otros buscaron el judaísmo y otros se quedaron así, lo cual eso hacía que la época fuera más controversial. Con el tiempo hubieron otras personas que fueron acumulando espacio en esos territorios, y ahí estaban los bárbaros, los suevos y alanos. Vemos que los bárbaros ellos ocuparon todas las penínsulas, y en el suevo se quedaron en Galacia, la cual formaron una gran capital en Braga. Los alanos se quedaron en el centro del sur. En el año 476 al 507, el reinado visigado de Tolosa pasaron a la Edad Media. Esto fue con la caída de la Roma occidental y el reinado de los bárbaros. Con esta caída empezó a surgir lo que fue la Edad Media. La Edad Media es reconocida como una época oscura, compleja y turbia, ya que todos los reinados se peleaban uno tras otro sin durar mucho tiempo de gobernación, a raíz de querer tener más poder y ocupar más terreno. Y así se lleva la historia hasta llegar al día de hoy, donde ya la España es una gran civilización. Saludos, mi nombre es Cristian Remy Campos Zapata, soy estudiante de informática y le estaré hablando sobre el absolutismo español. El absolutismo se refiere a un tipo de gobierno
en la que el poder está residida en una única persona, a la cual se le debe sumisión y obediencia total a esta persona. Se consideraba que solamente se le debía rendir cuentas solo a Dios y ponían de lado al parlamento y al pueblo. El absolutismo español es un periodo que abarcó a partir de la familia real los Habsburgo, siguiendo así desde Carlos V, continuando la dinastía de los Borbón. Un rey absoluto tenía la siguiente característica: título hereditario, no sometimiento a otras autoridades, su voluntad es la ley y solo la influenciada por Dios. Absoluta libertad de crear, derogar y modificar leyes. Facultad exclusiva para declarar guerra o paz. Acumular monedas. Imponer impuestos. El régimen absolutista contaba con los siguientes funcionarios: el virrey, embajador, delegado, comandantes generales, soldados y ejércitos. En lo económico se desarrollaba el mercantilismo, en que la riqueza dependía de los metales preciosos. La economía aumenta y se va imponiendo el capitalismo y acumulaban sobre toda la riqueza, en especial metales preciosos y explotación del territorio en siembra, cacería, minas pertenecientes al rey. También se ejercía control de propiedad de carreteras, vía marítima, canales y